Bueno, Juan Carlos de Gregorio, que ya ha estado muchas veces con nosotros, es de CRES y además no deja de moverse y de ampliar y de fichar. A ver, cuéntanos, somos inquietos. pues como tiene que ser, cuéntanos nuestras invitadas de hoy. Pues mira, os traigo hoy a la doctora Lajo y a María del Campo, que son nuestras especialistas. La doctora Lajo es endocrino y María del Campo es especialista en nutrición. Y entonces, pues bueno, dentro de lo que nosotros hacemos, que ya nos conocéis habitualmente con el desarrollo de la medicina regenerativa y nuestros tratamientos específicos para la gente que hace deporte, la gente que está mayor, la gente que tiene cierto desgaste al cabo de la vida, que es un desgaste habitual y más en la situación. Hombre, y sobre todo en España, que vivimos más años que nadie. Efectivamente, las mujeres madrileñas son las que más viven casi del mundo. Bueno, han pasado a Kioto, han igualado, ya estamos empatados con Kioto, que era el sitio más. Pues allá está Madrid, no toda España, pero Madrid ya está con Kioto. Hombre, pues con nuestra medicina regenerativa nosotros hemos hecho cosas y sobre todo nos sentimos muy felices porque la gente nos da unas respuestas excelentes y las cartas que recibimos de agradecimiento son muy importantes. Y quieras que no, pues al final trabajas. Bueno, pues trabajas porque hay que trabajar en la vida y porque hay que desarrollar cosas y las empresas son muy bonitas porque tenemos un equipo humano de 60 personas alrededor y entonces hay que dar de comer a muchas familias y que realmente es algo que por las mañanas pues te hace sentirte feliz, ¿no? Pero aparte de eso, pues bueno, la parte de nutrición dentro de la propia compañía la queremos desarrollar. Llevamos con nuestro test genético, que lo evolucionamos todos los años, incluimos nuevas técnicas dentro del test genético, pero el test genético nos lo dice casi todo, pero no del todo. Es decir, hay una parte que no es genética que afecta a nuestro sistema digestivo, es decir, que afecta a la absorción de nuestros alimentos y que afecta a la modificación de todo nuestro sistema intestinal, que como ya os conté un día, el sistema intestinal es una superficie de 300 metros cuadrados, una pista de tenis plegada dentro de nuestro abdomen. Sí. ¿Qué ocurre? Que cuando se inflama mucho. Claro. Y es muy molesto y además pues nos hinchamos de una manera muy importante. Entonces, para eso hemos desarrollado y hemos visto qué era lo que no tapábamos con nuestro test genético y hemos visto que la microbiota era una parte muy importante. Era una parte muy importante porque tenemos un peso específico de bacterias en los intestinos. Kilos. Bastante. Y además hay mucha controversia con eso, ¿no? Porque hay mucho producto que en teoría van a ayudar a nuestra microbiota, pero que es de venta libre. Es decir, necesitamos un asesoramiento, me imagino, pregunta dirigida directamente a la doctora Lajo, ¿no? No comprar por comprar probióticos, prebióticos y comer chucrut, ¿no? Hay un universo más allá de todo eso. Efectivamente. Pues nada, yo llevo dedicándome a la microbiota más de 10 años, mucho antes de que esto se convirtiera en una moda, y en el momento en el que empiezas a ver la medicina y a los pacientes a través de la microbiota, que cuando le hablas de microbiota, claro, ya lo tienes tan integrado en tu práctica clínica que se te olvida que los pacientes muchas veces preguntan ¿y qué es esto? Pues la microbiota es el conjunto de microorganismos que tenemos no solamente en el intestino, esa es la microbiota intestinal, sino en todo el cuerpo, porque también tenemos en la boca, en el útero, en la piel, en muchísimos lugares. Lo que pasa es que la microbiota intestinal es la más abundante. De hecho, tenemos 100 billones, con B, billones de microorganismos, no solamente bacterias, aunque son las más abundantes en nuestro intestino. Entonces, esta microbiota, nosotros tenemos que tener con ellos una relación de eubiosis, que quiere decir de equilibrio. Tenemos que estar equilibrados. ¿Y por qué es tan importante? Porque absolutamente todas las patologías tienen su interrelación con el estado saludable de nuestra microbiota. Saludable o no. En este caso, o no. ¿Cómo una mala microbiota afecta a nuestro organismo, a nuestra salud? Pues mira, puede influir a los trastornos psicológicos psiquiátricos, prácticamente a todos, porque el 90% de la serotonina y del resto de los neurotransmisores se fabrica en nuestro intestino, el 90%. Tenemos más neuronas en el intestino que en el cerebro, muchas más de hecho. Todo el sistema inmunitario comienza en el intestino. De hecho, igual, el 90% de los trastornos inmunológicos tienen que ver con mal estado de la microbiota o con alteraciones. La obesidad y la diabetes también. De hecho, yo tengo pacientes que hasta que no les trato la microbiota no arrancan. El típico paciente que no hace bien la dieta, hace el ejercicio, hace incluso ayunos, hace de todo, y no arranca. Eso le iba a decir, doctora, porque se da mucho el que va y sale de CRES y dice, me han arreglado la vida. Pero en cambio hay gente que lleva años
que hace lo de todo, o sea, hace ejercicio, hace tal, y sin embargo no solamente no está mejor físicamente, sino que psicológicamente se deprime, porque es que todo ese esfuerzo no sirve para nada, y encima luego va el reloj este que lleva como el tectónico de Almería, y entonces el reloj te dice que eso no te sirve de nada, y encima, pues claro, como eso te deprime, pues o comes o claro, lo que sea, o ¿no? mal comes. Y eso como en el caso de un paciente, usted con experiencia, ¿cómo ve la parte psicológica y la parte física del paciente? Bueno, es que son indivisibles. Para mí son absolutamente indivisibles. De hecho, es imposible tratar a un paciente desde el punto de vista físico si no abordas la parte emocional. Muchos de los trastornos que yo, como comento, veo muchos, diarios, muchos, de los mal llamados trastornos digestivos o trastornos funcionales digestivos, que en realidad son disbiosis, no arrancan o no se solucionan si no abordas la parte emocional. Pero por otra parte, la parte emocional, muchos trastornos psiquiátricos, por muchos antidepresivos, ansiolíticos que administres, no van a salir adelante si no abordas el tema de la microbiota. Hay una expresión que se me cogen los nervios al estómago, ¿no? Me imagino que es un poco la explicación. Y después de hacernos el test, que ahora nos explican en qué consiste exactamente, qué tenemos que hacer, si tenemos que hacer una analítica, si tenemos que hacer un raspado de la mucosa bucal, como ocurría con el test genético, nos ponemos en manos, me imagino que de María, para que nos centre el tiro a la hora de comer y organizarnos con las comidas, ¿no? Efectivamente, porque además yo, no es por nada, pero no he visto un informe de test de microbiota mejor que el que hacemos en CRES, y de ello es responsable en gran parte... ¿Con sangre, pinchazo? ¿O? No. A ver, ¿cómo es? A través de las heces. Nosotros le pedimos al paciente que nos coja una muestra de heces y lo llevamos a analizar al laboratorio. Y entonces, eso es mucho más fiable que la orina, que la sangre. Efectivamente. ¿Y eso por qué? Porque en las heces es donde vemos realmente la microbiota intestinal, es donde se concentran las bacterias en el colon. Ahí es donde se ve el resultado, digamos, de sí. todo. Analizamos diferentes poblaciones. Es una prueba cero invasiva, en cualquier caso, ¿verdad? Claro, no tiene ningún tipo de dolor ni dificultad. No. Analizamos diferentes poblaciones microbianas, así como lo que distingue nuestro test de microbiota es que hacemos un estudio del microbioma. O sea, analizamos también los genes, el conjunto de genes que presentan los microorganismos que habitan en nuestro tracto intestinal. ¿Y eso cómo lo podemos cambiar? ¿Con alimentación? ¿O eso es invariable? Hay una lo que parte vaya que con no la se genética. podrá cambiar, que está ahí, ¿y qué parte se cambia o se orienta? Podemos modificar nuestra microbiota a través de la alimentación, de nuestros hábitos, de suplementos, en este caso hablaríamos de probióticos. En el caso de que hubiera algún cuadro patológico, pues tratar de reducir aquellas bacterias que digamos que son malas, por así decirlo, y luego repoblar hacia una microbiota sana con bacterias buenas, que serían los probióticos, luego alimentar a esas bacterias a través de prebióticos, que ahí hablaríamos de simbióticos. Entonces, la tarea de las nutricionistas, junto con el apoyo de doctor Alajo como médico, es pasar de ese estado de desequilibrio microbiano, digamos, reduciendo esas bacterias malas, a florecer esa microbiota con suplementos, con alimentación, con el estilo de vida, teniendo en cuenta ese aspecto emocional también del paciente, tratarlo todo de una manera totalmente integrativa. Pero cuando llega esto, doctoras, ha pasado un tiempo, esa persona, si se siente mal, es porque lleva sintiéndose mal, porque hay muchas cosas que no le funcionan. ¿Cuánto tiempo, en la experiencia que tenéis en CRES, cuánto tiempo más o menos para poner... Primero, para que esa persona empiece a verse mejor y luego a partir de ahí que empiece a trabajar? Porque el cansancio, ¿Meses, por un ejemplo, año, cuánto tiempo? Hablar de disbiosis y de cansancio es prácticamente hablar de lo mismo. Absolutamente. Esa gente que se ve cansada, que se levanta ya y no... Te contaría anécdotas de mi consulta. Yo soy profesora de universidad también y tengo estudiantes en mi consulta. Te aseguro que todos los estudiantes que han pasado consulta conmigo, absolutamente todos, saben que un paciente
no solamente con trastornos digestivos, sino con cansancio inexplicable, con ojeras, con una obesidad, como decía, que no responde al tratamiento. Un paciente con dolores articulares que no se sabe, que de repente ha empezado con dolores articulares y no tiene en principio pues ni una artrosis, ni una enfermedad reumática diagnosticada, etcétera. Y por supuesto ya la astenia. Si además se acompaña de estos síntomas que comentaba Juan Carlos, de distensión abdominal por la noche, que por la noche dices, es que es como si estuviera embarazada de 3 meses o embarazado, porque también les pasa a los caballeros. Estos pacientes hay que descartar que haya una alteración de la microbiota intestinal y más específicamente lo que llamamos SIBO, que es un sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado, que es tremendamente frecuente, tremendamente frecuente. ¿Con qué porcentaje? ¿Y cuánto de tiempo frecuencia, tarda en, digamos, en eliminarse esto? Los resultados, o sea, hay 2 fases. Los pacientes normalmente tienen unos resultados inmediatos, cuando empiezas a variar la alimentación fundamentalmente, o cuando administras un antibiótico en el caso del SIBO o algún tipo de producto que les ayude. Luego hay una temporada, nosotros siempre decimos que en microbiota hay como 3 fases. Es como cuando en un campo ha crecido la maleza y entonces ha crecido la maleza porque se ha muerto el césped o lo que tuviera sembrado. Entonces son 3 fases: limpiar, abonar y sembrar. La fase de limpieza normalmente es la más espectacular porque el paciente pasa de que todo le siente mal, absolutamente todo le siente mal, a poder ya comer más cosas, pero luego normalmente el tratamiento, en mi experiencia, suele ser mínimo 6 meses. Bueno, pues muy bien. Yo creo que más sencillo imposible. Y 6 además meses que nos plantamos en el verano ya divinamente. Y estamos estupendos, nos desinflamamos. Claro. Sí, bueno, nos desinflamamos y nos sentimos Bueno, mejor. pues, y además con una prueba ahí está facilísima. CRES, que además ya son muchos años y mucha gente y cada vez más y mejor. Sí, es compatible además con ese test genético al que nos hemos sometido muchos de los que trabajamos aquí, que te anula los productos, los alimentos que te hacen daño. Pues esto es como ampliar un poco esa sensación de que podemos estar todavía incluso mejor. Pues darles las gracias. Bueno, CRES muchísimas Genomic. gracias, doctoras. Muchas gracias, Gracias Juan a Carlos. vosotros. Gracias a vosotros, como siempre. Clínicascres.com, esa es la Que es dirección muy web. sencillo, además está en 4 sitios. Eso es. Está en Madrid, pero está Zaragoza, en Valencia y en Palma. En Palma de Mallorca, donde lleva nevando 3 días, y cuando nieva allí, nieva, la gente Se van los terrenos. pero se va los terrenos. todo, se va todo, se va la carretera, se van. Lo que no se van nunca son los malditos ciclistas. Están como hormigas o cucarachas, siempre. Son las baterías pero siempre. malas, pobres. Encima de colorines, horrible. Pero esas no hay que horrible. matarlas. No. Clínicascres.com. Muchas gracias. Es la mañana. Es radio.